Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la unidad número 2, que trata sobre el tema de anillos, ¿ya? Una de las motivaciones o una de las formas de abordar este tema es extender sobre el concepto de grupo, ampliar un poco más la estructura algebraica y dotar entonces ahora a, a ciertos conjuntos de propiedades adicionales que lo hacen convertir en un anillo. Una de las motivaciones más grandes es extender el concepto o la generalización de la estructura que teníamos sobre el conjunto de los enteros, ¿verdad? Y construir un nuevo conjunto eh, que vamos a llamar un anillo. Y en particular nos interesa estudiar un anillo muy importante que se denota como RDX, que es el anillo de los enteros con una indeterminada o con una variable. Y ese conjunto RDX es lo que nosotros conocemos como el anillo de polinomios con una indeterminada o una variable. O sea, la idea es que nosotros podamos eh, estudiar la estructura de este conjunto con la intención de tratar de seguir las ideas de Galois en el sentido de eh, determinar cuándo ciertos polinomios tenían soluciones eh, por radicales. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Para ello, es necesario definir de forma abstracta lo que es el concepto de anillo. ¿Ya? O sea, bueno, al igual que como hicimos con grupo, un anillo va a ser un conjunto no vacío que ahora no le vamos a asociar una operación binaria, sino que le vamos a asociar dos operaciones binarias. Esas dos operaciones binarias son las dos operaciones normales que nosotros conocemos o usuales que nosotros conocemos eh, en los conjuntos numéricos, que es la que llamamos suma y la que llamamos producto. ¿Ya? Entonces ahora un conjunto con esas dos operaciones se va a decir un anillo si satisface tres condiciones. Entonces, vamos a escribir esa definición formal. Sea R un conjunto no vacío, y supongamos que existen dos operaciones binarias sobre ese conjunto, sobre R. Entonces decimos que R con con esas dos operaciones es un anillo si satisface lo siguiente. Primero, que R con la suma
sea un grupo abeliano. Segundo, que la operación producto sea asociativa. Y tercero, que se cumplan la ley distributiva a derecha y a izquierda. O sea, un conjunto con dos operaciones binarias que vamos a llamar suma y producto se dirá un anillo si satisface esas tres condiciones. Es importante que nosotros pensemos en el conjunto como un conjunto abstracto, no como un conjunto numérico, ya que en general, aunque nuestra idea es estudiar el anillo de polinomios sobre los enteros, sobre los racionales, sobre los reales, en general nosotros podemos tener anillos de cualquier tipo de cualquier tipo de objetos, donde esos objetos no necesariamente son numéricos. ¿Ya? Sin embargo, sobre los conjuntos numéricos se satisfacen algunas de esas propiedades, ¿ya? Incluso la última, la ley distributiva a derecha y a izquierda, en los conjuntos numéricos siempre se satisface porque es una propiedad que se hereda de los conjuntos numéricos. Pero hay conjuntos donde sus elementos no tienen por qué satisfacer la propiedad distributiva a derecha y a izquierda. ¿Okay? Entonces, lo importante es que nosotros podamos identificar conjuntos que sean anillos. ¿Ya? Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, si tomamos R, el conjunto de todos los polinomios en una variable, ese conjunto es un anillo, ¿ya? En particular, a ese conjunto de todos los polinomios en una variable con coeficientes reales se le conoce como el anillo de polinomios con una variable, R de X. ¿Ya? Eso es un anillo. Nosotros podemos tomar a ese anillo con la suma usual de polinomios y con el producto usual de polinomios y podemos verificar que los polinomios con la suma es un grupo abeliano. Eso es fácilmente identificar porque la suma de polinomios es conmutativa, por lo tanto satisface todas las propiedades de grupo. Es asociativo con el producto, ¿ya? Y además se satisfacen las propiedades de la ley distributiva a derecha y la ley distributiva a izquierda. Por lo tanto, ese conjunto con la suma y el producto es un anillo como lo hemos definido anteriormente. Además, tenemos que acostumbrarnos a ver a ese tipo de anillos porque los vamos a ver
En esta unidad va a ser donde nos vamos a enfocar mucho más. Otra de las cosas que hay que resaltar dentro del conjunto, dentro de los anillos, es que si el 1 pertenece al anillo, ¿ya? Y además satisface que 1 por A es igual a por 1 es igual a A, para todo A en R, al anillo R se le llama anillo con identidad. ¿Ya? Y si el anillo es conmutativo, es decir, que es conmutativo para la suma y conmutativo para el producto, es decir, si para todo A y B en el anillo, A más B igual a B más A porque es abeliano el grupo, y A por B es igual a B por A, que esto no necesariamente tiene que ocurrir, entonces a R se le llama un anillo conmutativo. Y entonces aquí uno puede hacer referencia a que las estructuras de anillos en matemáticas se dividen en dos grandes grupos. Uno, estudiar los anillos conmutativos, y dos, estudiar los anillos no conmutativos. Entonces, se habla de la álgebra conmutativa y el álgebra no conmutativa. Son dos ramas del álgebra que se estudian así. Ahora bien, con respecto a este ejemplo que está acá, R, el anillo de polinomios, ese anillo de polinomios es un anillo con identidad, ya que basta tomar el polinomio p de x igual 1, es decir, el polinomio idénticamente 1, ese es un polinomio en los reales, y entonces él satisface que cualquier polinomio, si yo tengo Q, un polinomio que está en R de X, eso satisface que P de X por Q de X es lo mismo que Q de X, P de X, y eso es igual a Q de X. Por lo tanto, P de X sería la identidad en ese anillo, y entonces el anillo de polinomios R de X se llamaría un anillo con identidad. Además, también satisface que es conmutativo porque la operación producto en el conjunto de los polinomios es conmutativa. Entonces ese sería un anillo conmutativo con identidad. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ahora, si tomamos otro ejemplo, por ejemplo, tomamos el anillo R de esta manera, ¿qué podemos decir de ese anillo? O sea, si yo no lo voy a decir, quiero que lo digan ustedes. ¿Qué pueden decir sobre ese anillo con respecto a lo que hemos hablado? Ese es el conjunto de los enteros con la suma usual y el producto usual. Sí. Bueno, no es el conjunto de los enteros, es el conjunto de los dos Z. Ah, eso mismo. ¿Qué podemos decir sobre ese? Primero, es fácil ver que eso es un anillo, ¿no? Sí, Porque 2Z con la suma, ya nosotros vimos que eso es un grupo y además es abeliano. ¿Verdad? La primera es muy fácil verificar. La segunda, que es asociativo. ¿Y será asociativo 2Z? sí. Si es asociativo, porque la operación producto usual en Z es asociativa. Es decir, que 2Z también es asociativo. Es decir, que el producto
escribirlo. El producto es asociativo. Y además también se satisfacen las leyes de cancelación, las leyes distributivas, perdón. Ley distributiva derecha a izquierda. Y nada de esto lo voy a verificar porque ya se supone que ustedes lo saben hacer de la teoría de grupos. Ahora, ¿qué más podemos decir de ese anillo? ¿Será un anillo, bueno, será un anillo Tiene conmutativo? elemento de identidad. ¿Tiene un elemento de identidad? ¿Cuál es el elemento de identidad de ese anillo? El 0 con la suma, ya que es un número par. No, pero es que la identidad no es la identidad no tiene que ver con la operación suma, sino con el producto. No tiene identidad. Ese es un Ah, anillo pues que no eso tiene confundí. identidad. El anillo no tiene identidad. Porque para tener identidad tendría que el 1 pertenecer a 2Z. Y si el 1 está en 2Z, quiere decir que el 1 se escribe como un 2 por n, para un n en los enteros. Pues entonces quiere decir que el 1, profesor, nada más se define con el producto. La identidad es con respecto al producto, no es el 1, la identidad es con respecto al producto. Okay. Entonces, esto evidentemente no pasa, por lo tanto, eso es un anillo que no tiene identidad, pero es un anillo que es conmutativo. ¿Ya? Entonces, lo único que podemos decir de este anillo es que es un anillo conmutativo. Bien. Eh, Vamos a ver. ¿Qué pueden decir acerca de este? ¿Será un anillo? Bueno, se cumple la primera propiedad, que es si es abeliano, porque ZN es abeliano, con la ZN suma, con la suma, ¿no? con la suma. La segunda condición es si el producto es asociativo, que también se cumple, porque el producto es asociativo. Y el tercero, que sería la distributiva, también se cumple. Uh-huh. Mm. Entonces, ese es un anillo. ZN es un anillo. ¿Y es un anillo cómo? ¿Cómo es ese anillo? Con identidad. Conmutativo con identidad. Ese es un anillo que es conmutativo con identidad. Primero, porque ZN es conmutativo, es decir, Z es conmutativo, por lo tanto ZN también es conmutativo, y se satisface siempre que si usted tiene dos elementos en ZN y los multiplica, ellos conmutan. Y además es con identidad porque el 1 es la identidad para la multiplicación. Entonces, ya tenemos ejemplos, o ya más o menos empezamos a darnos cuenta cuando tenemos un anillo conmutativo con identidad. Pero, profesor, Diga. si yo en lugar de, en el ejemplo anterior que nosotros vimos los dos Z, por ejemplo, que eran los pares de los números enteros, si yo tomara los dos Z más 1, definiendo los números impares de los Z, que
que también sería un anillo, pero entonces en ese caso sí tendría elemento de identidad. Porque yo puedo escribir el 1 como un número impar. Bueno, el 1 es un número impar de por sí, pero lo puedo escribir como 2z más 1. Pero es que aquí hemos definido los grupos como NZ o ZN. No hemos hablado de 2NZ más 1. Además, esto no es un grupo. ¿Ya? Ese no es un grupo. Porque la suma de dos elementos de esta forma ya no es un grupo. Ah, sí, 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 la suma de dos impares. No es- Si tú quieres que tenga identidad, pues sencillamente toma 3Z, 5Z. Ninguno de esos tiene identidad. ¿Quieres que tenga identidad? Z o ZN. ¿Ya? Pero ninguno que sea de esta forma va a tener identidad. Bien. Otro anillo interesante es el anillo de todas las matrices de orden n con coeficientes en R. Todas las matrices de orden n con coeficientes en R, es decir, todas las matrices cuadradas. Eso es un anillo con la suma y el producto de matrices. Sí, con la suma y el producto, sí. ¿Por qué? Bueno, nosotros demostramos que la de orden n, por lo menos el producto, era una matriz de orden n, y si yo tengo también la suma de matrices que tienen la misma dimensión, también va a ser una matriz de la misma dimensión. ¿Dónde Que demostraron cumple eso? lo de la matriz de orden n, sí, lo del grupo lineal. No, ese es el grupo lineal. Esos son los que tienen determinante igual a 1. Ah, bueno, Aquí sí, son todas determinante las distinto de matrices. cero. Aquí son todas las matrices. Entonces, esto es es un anillo. Bueno, sí es un anillo. ¿Ya? Para demostrarlo, basta con ver que el conjunto de todas las matrices con coeficientes en R con la suma es un grupo abeliano. Tienen que probar que el producto es asociativo. Y hay que probar que se satisfacen las leyes de distribución. Es decir, a derecha y a izquierda. ¿Cómo es ese anillo? Según la clasificación que hemos dado hasta el momento. ¿Cómo es ese anillo? Tiene identidad, Ujú, pero no es conmutativo. exactamente, porque las matrices no tienen por qué conmutar. Entonces es un anillo con identidad que no es conmutativo. Muy bien. Y así pudiéramos empezar a seguir dando ejemplos de anillos conmutativos o de anillos. Y entonces es claro que Z con la suma y el producto usual es un anillo, que los racionales con la suma y el producto usual también es un anillo, que los reales con la suma y el producto usual también es un anillo, y los complejos con la suma
y el producto también es un anillo. Es decir, que tenemos suficientes anillos como para intentar trabajar con ellos, en particular los anillos de los conjuntos numéricos. Y eso nos da pie para poder, cuando queramos comprobar algún teorema que se satisfaga en algún cierto conjunto, poder verificarlo, porque ya conocemos las propiedades de esos conjuntos. Ahora bien, aquí, de aquí en adelante, entonces uno empieza a mostrar, si vamos un poco atrás, cuando vimos aritmética, habían ciertas propiedades del conjunto de los reales que se satisfacían. No sé si recuerdan que eran con respecto a la suma y la multiplicación. Por ejemplo, una de esas propiedades era que A por 0 era igual a 0 para todo A en R. Esa era una de las primeras propiedades que uno tenía y empezaba a demostrar en aritmética. Otra, que A por menos B era lo mismo que menos A por B y era lo mismo que menos AB. Y esto se satisfacía para todo A y B en R también. Otra de las propiedades, que menos A por menos B era igual a por B, también para todo A y B en el conjunto de los reales. Eso era alguna de las propiedades que se tenían en aritmética y que se comprobaban, ¿ya? Haciendo una demostración. Pues, sencillamente, el primer teorema, y es de allí donde sale la demostración de esas tres propiedades, dice que si R es un anillo aditivo, si R es un anillo, entonces para todo A y B en R tenemos lo siguiente. La demostración, evidentemente yo no la voy a hacer, ya eso es, la demostración es similar a la que se hacía en aritmética, ahora utilizando las propiedades de anillo, ¿verdad? No nos vamos a basar en que estamos en el conjunto de los números reales, sino que sencillamente vamos a utilizar las propiedades de anillos. La demostración de eso va a quedar como ejercicio, sencillamente es recordar algunas de las cosas que se vieron en aritmética. Bien, y derivado de eso tenemos la siguiente proposición, que tampoco voy a hacer la demostración y también queda como ejercicio de la práctica. Es que si R es un anillo con identidad, entonces para todo A en R se satisface que menos 1 por A es igual a menos A y que menos 1 por menos 1 es igual a 1. Si ahora R es un anillo con identidad, entonces se satisfacen esas dos propiedades. Bien, dentro del conjunto de todos los anillos, es decir, dentro de la teoría de anillos, existen ahora
ya hemos visto dos tipos de anillos. Los anillos que tienen identidad, los anillos que son conmutativos. Pudieran existir anillos que no tienen identidad, pero que son conmutativos. Ya hemos visto ejemplos. Anillos que no son conmutativos y que no tienen identidad. O pudieran haber anillos incluso que no son ni conmutativos ni que tienen identidad. ¿Ya? Es decir, que hemos visto diferentes clases de anillos. Ahora vamos a definir un nuevo tipo de anillo especial, una clase de anillos especiales que lo vamos a empezar a nombrar desde ahora y lo vamos a ver hasta que veamos la unidad número 3, que es el anillo que se llama cuerpo. ¿Y qué tipo de anillo es ese que vamos a cambiarle el nombre y lo vamos a llamar cuerpo ahora? Bueno, ese tipo de anillos es un anillo conmutativo R con identidad se llamará un cuerpo si para todo A en R con A distinto de 0 existe a la menos 1 en R. Ojo, este R no es. Es decir, cualquier anillo que sea conmutativo y con identidad se dirá cuerpo si todos los elementos no nulos de ese anillo tienen inverso multiplicativo. ¿Ya? Es decir, cualquier anillo con identidad y conmutativo es un cuerpo si sus inversos si tiene sus inversos multiplicativos. Pregunto, ¿será este un cuerpo? ¿Será ese conjunto, ese anillo un cuerpo? Ya vimos que eso es un anillo. ¿Será eso un cuerpo? No, porque no todas las matrices van a tener su inverso. Porque no todas las matrices tienen inverso. ¿Será Z un cuerpo? No, el ¿Por qué no cero Z no un tiene cuerpo? inverso. El cero no tiene inverso multiplicativo. Yo dije que tiene que ser distinto de 0. Ah, ok. ¿Será un cuerpo? Tampoco. Primero es un anillo, Z es un anillo conmutativo. ¿Sí o no? Sí, Tiene identidad. ¿Sí o no? también. Cualquier elemento distinto de 0 tiene inverso multiplicativo. No, No, No. solo Porque los ninguno. inversos de ninguno. Z, los inversos multiplicativos de Z son números racionales. Por lo tanto, Z no es un cuerpo. ¿Será Q un cuerpo? No, ¿Cómo? sí, no, si le quita el cero, sí. ¿Y por qué tengo que quitarle el 0? Es que sonidito de cero, Abril. Sí. Acuérdate. Ah, sí, 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 ok. Sí es un cuerpo, entonces. O sea, no entiendo por qué tiene que decirle que tiene que quitar el 0. No hay que quitar el 0. Dice, la definición dice,
Tiene que ser un anillo conmutativo. Q es conmutativo. Q tiene identidad para la multiplicación. Sí. Olvídense de la identidad para la suma. La identidad para la multiplicación solamente. ¿Tiene identidad? Sí. Sus inversos, sus números distintos de cero tienen inversos. Sí. Sí. Entonces Q es un cuerpo. Y en general, no solamente Q es un cuerpo, los reales es un cuerpo, los complejos es un cuerpo. ¿Será este conjunto un cuerpo? No, No es un cuerpo. no. ¿Por qué no es un cuerpo? Porque como Z es un número primo entero, Z es un entonces número primo. No, no. Primero, para decir que no tiene, que no es un cuerpo, hay que verificar todas las condiciones de la definición. ZP es conmutativo. Sí. Tiene identidad. Tiene elemento de identidad ZP. Sí. Sí, ¿Quién el es el 1. elemento de identidad? El 1. El 1. Y todos los elementos de ZP, su inverso multiplicativo, está en ZP. Sí. ¿Sí o no? No. Sí. ¿Por qué dice Manuel que Multiplicativo, no? ¿no? ¿Y por qué dice Miguel que sí? No, perdón. Estaba pensando en la suma. Si es multiplicativo, déjame ver. Porque sería 1 sobre P, el inverso multiplicativo, entonces ese número pertenece a los racionales. Si el 3 tuviese un inverso, tiene que ser que existe un n tal que 3 por n es igual a 1. Con n en los enteros. Y eso ocurre. No. ¿Seguro? Sí, Muy seguro. sí, 100% seguro. 100% seguro. 115%. 115%. Pues hay que ver que estás bien inseguro. ZP es un cuerpo. Recuerda que son restos, no números. Ah, muy bien. Muy bien. Son restos. Exactamente. Tengo que ver es el resto al dividirlo por P. 3n es igual a 1 si y solo si 3n es congruente con 1 módulo P. ¿Ya? Y eso fácilmente yo puedo determinar quiénes son. ¿Sí o no, Miguel? Claro que se pueden determinar eso, N. Manuel, ¿te Dígame. convenciste? ¿Te convenciste? Ahora sí. Yo lo que te decía, profesor. Ah, se convencieron. Los demás se convencieron. Simón. Sí, Así que maestro. ya Manuel no está 115% seguro, sino menos 115% seguro. No, ya él sabe, él está 200% seguro. Muy bien. Entonces, hay
un ejercicio que pueden hacer, mostrar, ahora se lo voy a poner aquí para que ZP es un cuerpo. Una tareita, pues. Mostrar que ZP es un cuerpo. Es decir, tienen que ver esto que acabamos de decir ahorita. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo van a traducir? Muy bien. Ok. Así como acabamos de ver, entonces ahora lo que es un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Alguien que me diga a ver si le quedó la definición de cuerpo. Pues, un anillo abeliano, un anillo abeliano con identidad que ¿Cómo ya? No. Repite de nuevo. un cuerpo es Ujú. un anillo abeliano con identidad. ¿Y cuándo dijimos que un anillo era abeliano? Conmutativo con identidad. Y que Ah, Combinativo, eso mismo, es abeliano. Combinativo es no, abeliano. no. Para anillos no hay definición de anillos abelianos. Es Ah, ok. conmutativo. Ah, ok, que se satisface, que para todo A, que distinto de cero, tiene su elemento inverso en el conjunto. Ajá. Entonces, cada vez que yo diga que tengo un cuerpo, tengo un anillo conmutativo con identidad que contiene a sus inversos multiplicativos. Que contiene a sus inversos multiplicativos. Bien, otro tipo de anillos eh, que llamamos anillos especiales, por decirlo de alguna forma, son los anillos que tienen divisores de cero. ¿Y qué significa que alguien sea un divisor de cero? Voy a dar la definición y después muestro un ejemplo. Esa palabra divisor de cero como que choca. ¿Cómo que un divisor de cero? sí, chócala. Bueno, ya van a ver qué significa eso. Sea R un anillo, conmutativo, y A un elemento de R distinto de cero. Se dice que A es un divisor de cero si existe un B en el anillo con B distinto de cero, tal que A por B sea cero. Ya un momentico que me están llamando, ya. Ok. ¿Se entiende lo que es un divisor de cero entonces? Sí. ¿Se entiende, Sabrina, que es un divisor de cero? Espérese, déjame ver. ¿Y cómo dos números multiplicados me van a dar cero si no son cero ninguno? Ah, pero es que aquí no estamos hablando de números. Los ejemplos son de números, pero no estamos hablando de números. Tenemos R, un anillo conmutativo, que pudiera ser cualquier cosa. Y tengo A, un elemento del anillo,
A se dirá un divisor de cero si existe un B distinto de cero, tal que A por B es cero. En los conjuntos numéricos eso no pasa, aparentemente. Fíjense. Tomo Z6. 3 es distinto de 0. 2 es distinto de 0 y están en Z6. ¿Cuánto es 3 por 2? 0. Ah, ¿se dieron cuenta? Que un conjunto numérico donde 3 por 2 es igual a 0. Brujería. Es decir, que 3 es un divisor de 0 y que 2 también es un divisor de 0. Aquí empezamos con la brujería del álgebra abstracta. Y así pudiéramos tener conjuntos donde dos elementos son distintos de 0 y su producto me dé 0. Incluso en las matrices creo que ocurre también eso. Pero en las matrices no es conmutativa, así que no hay divisores de 0. ¿Entendido eso que está allí? ¿Se entiende que es un divisor de 0? Sí. 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 Y ahora, como yo le digo al estudiante eso, ay, Dios mío. Bueno, cuando tú le des las clases residuales, ellos van a entender qué significa eso. Eso es un anillo en general, no es un anillo numérico. Ahora, un tipo de anillos especiales es lo que se llama un dominio entero. ¿Y qué será un dominio entero? Pues será sencillamente R, un anillo conmutativo, ¿verdad? Que no tiene divisores de 0. ¿Ya? Y en muchos casos se les conoce dominio, se les conoce como dominio entero o también como dominio de integridad. ¿Ya? En cualquiera de los dos términos se le conoce dependiendo del autor, evidentemente. Entonces, ¿qué es un dominio entero? Es un anillo conmutativo que no tiene divisores de 0. Ejemplos de anillos conmutativos que no tengan divisores de 0. Los números reales. Los números reales. ¿Qué más? Número complejo. Todos Los, ejemplos numéricos. los enteros, los racionales, los complejos, todo eso son dominios de integridad. Bien. Entonces, ahora con esta definición de entero, ustedes pueden establecer una diferencia entre ZP con P' y ZN con N cualquier cosa, un N compuesto. ¿Pudieran ustedes ver la diferencia entre estos dos conjuntos? ¿No la ven?
Bueno, por ejemplo, nosotros vimos que ZP, no, también, también. ¿Qué pasó? Como yo iba a decir que, por ejemplo, en el ejemplo que usted había puesto ahorita, usted puso Z6 y Z6 se factorizaba como 3 por 2, ¿verdad? Se factorizaba en primo y daba cero, que sí era un dominio, que no era un dominio de integridad, porque, bueno, que sí es un dominio de integridad, ¿verdad? Porque se factorizaba con vainas que daban cero. Entonces, si yo pienso, ¿verdad? Y si yo tomo, por ejemplo, No, no es un dominio de integridad, bueno, sí, exacto. porque no tiene divisores de cero. No, pero Z6 sí tiene, que tiene el 3 y el 2, que se factoriza. Pero entonces no es un dominio de integridad. Si tiene divisores de cero, no es un dominio de integridad. Porque la definición de dominio de integridad es que no tenga divisores de cero. Ah, ok, exacto. Entonces, si el número no primo, va a ser un número compuesto que yo voy a poder factorizar en factores primos y entonces no va a tener dominio de integridad porque No se va a tener va a dominio de integridad, no. No tiene divisores de cero, por lo tanto no es un dominio de integridad. Ok. Entonces, va a pasar eso. Entonces, si es primo, eso puede hacer que no pase. O sí, no sé. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de ZN? ¿Es un cuerpo? ZN, cuando N no es primo, ¿es un cuerpo? Vamos a ver quiénes están por aquí conectados todavía. Deuri, ZN es un cuerpo con N compuesto. Miguel, Sabrina, Manuel, ya dijo que no sabe. Bueno, Arianna, profesor, no, yo no dije que yo no sé. ZN es un cuerpo. Sí, profesor, porque ahorita, cuando tú puse el ejemplo de que era de que 3n, que era igual a 1, ¿verdad? Entonces dijimos que estábamos hablando de restos. Entonces, como estamos hablando de restos, entonces usted demostró que sí era un cuerpo. Yo demostré que era un cuerpo, Miguel, Manuel. Sí, usted dijo que era la propiedad y la cosa, que daba 3n igual a 1 y ahí se le otra vaina. Miguel, Estoy pensando, profesor. Hay que pensar. Manuel se lanza a la primera y dice cualquier barbaridad. Ajá, y se la adivino, profesor. Si la pego, está bien. Bien, la diferencia que hay entre ZN y ZP, ¿verdad? Es que ZN no es un cuerpo y ZP sí es un cuerpo. Yo dije que ZP es un cuerpo si P es primo. Incluso lo puse como ejercicio. ¿Ya? Mostrar que ZP con P primo es un cuerpo. Y en cambio mostré que ZN no es un cuerpo. ¿Por qué ZN no es un cuerpo? Porque usted posiblemente no pueda conseguir dos números que multiplicados le den resto 1. En particular, 3 por 2 es 0. ¿Ya? Y es Z6. Sin embargo, la siguiente proposición nos permite establecer una diferencia entre ellas. Si R es un dominio de integridad,
en finito, entonces R es un cuerpo. Y esto responde la pregunta que acabo de hacer. Zn con n compuesto ¿es un dominio de integridad? Zn con n compuesto ¿es un dominio de integridad? Negativo. No, no es un dominio de integridad y por lo tanto Zn no es cuerpo. Zp es un dominio de integridad. La respuesta es sí. Zp es un dominio de integridad. Basta ver que cualquier elemento de Zp no tiene divisores de cero. ¿Ya? Los elementos de Zp distintos de cero son 1, 2, 3, P-1. Si existiese un elemento de Zp que tuviese que fuese un divisor de cero, quiere decir que es un elemento de los que están aquí, K por P o por cualquier número sea cero. Si eso ocurre, es porque K o R es un divisor de P, porque yo sé que los que dejan resto cero son los que son múltiplos de P. Entonces quiere decir que K por R sería un múltiplo de P. Es decir, que o K es un múltiplo de P o R es un múltiplo de P. Evidentemente K no es un múltiplo de P, porque K es un elemento que es distinto de P, está aquí en este conjunto. Entonces solamente me quedaría que R sea un múltiplo de P. ¿Ya? Pero si es un múltiplo de P, quiere decir que está en alguno de estos que están acá. Es decir, que esto es 0. Si es un múltiplo de P, este elemento que está acá está en la clase de P, y en la clase de P es la clase del 0. Por lo tanto, ese R tiene que ser 0 y por lo tanto, por eso me da 0 acá. ¿Ya? Entonces, por eso ZP no tiene divisores de 0. Como ZP no tiene divisores de 0, ZP es un dominio de integridad, y como ZP es un dominio de integridad, ZP es un cuerpo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Se entiende por qué Sí. si K por R es 0, R tiene que estar en la clase del 0? ¿Qué significa que K por R sea 0? Que K es congruente con 0 módulo P. ¿Ya? Si K por R es 0, que K por R es congruente con 0 módulo P. K no es un múltiplo de P. ¿Por qué K no es un múltiplo de P? Porque K está en el conjunto 1, 2, 3 hasta P-1. Es decir, que K no puede ser P, porque dijimos que P era primo. K no puede ser K no puede ser P, por lo tanto K no puede ser un múltiplo de P. Así que K no está aquí. Que K está aquí, entonces K no es un múltiplo de P. Si K no es un múltiplo de P, solamente me queda que R tiene que ser congruente con 0 módulo P. ¿Ya? Y si R es congruente con 0 módulo P, quiere decir que R
se escribe como un P por S, con S en los enteros. ¿Ya? Y si R se escribe como P por S, entonces R pertenece a la clase del 0. Pero entonces multiplicar por este R es lo mismo que multiplicar por la clase del 0. Entonces me quedaría que K por 0 es 0 y entonces alguno de los dos tiene que ser 0. En particular R está en la clase del 0, por lo tanto R es 0 y por lo tanto no se puede decir que tiene divisores de 0. Es decir, no tiene divisores de 0 porque para que tenga divisores de 0, este tiene que ser distinto de 0 y no lo es. Por lo tanto, esto ocurre y por lo tanto ZP no tiene divisores de 0 y como ZP no tiene divisores de 0, es un dominio de integridad y como es un dominio de integridad, entonces ZP es un cuerpo. Ejemplos de cuerpos, y lo dije hace rato cuando hablamos de cuerpo, ZP con P'. La justificación es exactamente porque ZP es un dominio de integridad y eso implica que es un cuerpo. ¿Entendido? Sí. Bien. Otra clase de anillos especiales es los anillos con división. ¿Y qué es un anillo con división? Un anillo R es un anillo con división si sus elementos distintos de 0 forman un grupo bajo la multiplicación. Es decir, un anillo se va a llamar un anillo con división si todos sus elementos distintos de 0 con la multiplicación son un grupo. ¿Entendido? Profesor, una pregunta. Dime. Tomando en cuenta que estamos hablando de objetos y anteriormente, cuando estábamos en las clases anteriores, cuando hablábamos de multiplicación, hablábamos de cualquier operación asterisco. En este caso, ¿sería multiplicación o sería multiplicación asterisco? Porque estamos hablando de elementos diferentes. Lo primero que dijimos que al principio de la clase es la definición de anillo. ¿Cuáles son las operaciones binarias sobre los anillos? La suma Fue que y llegué la tarde. multiplicación. La suma y la multiplicación. Y vamos a hablar de la multiplicación del conjunto. ¿Ya? Sí, evidentemente, si voy a trabajar con permutaciones, ¿quién es la multiplicación? ¿Quién es la multiplicación de las permutaciones? La composición. La composición. Bien. Entonces, ¿se entiende lo que es un anillo con división? Sí. Entonces, esa definición nos da pie a una definición de cuerpo más sencilla que la que hemos visto. ¿Cuál es la definición de cuerpo que hemos visto? ¿Cuál fue la definición de cuerpo que dijimos hace rato? Que Que el era un anillo anillo. debería ser Dime. conmutativo con identidad Ujú. y
Y para cada A que yo tenga dentro del conjunto, debe existir un A inverso que también pertenezca al conjunto. Es decir, que tiene todos sus inversos. Es decir, un anillo conmutativo Exacto. con identidad que tenga todos sus inversos. Bueno, esta definición de cuerpo es más sencilla. Un cuerpo es un anillo conmutativo con división. ¿Por qué le agrego con división? Bueno, porque sencillamente con división estoy diciendo que si es con división, sus elementos distintos de cero forman un grupo. Si forman un grupo, los inversos deben pertenecer a ese conjunto. Bueno, exactamente eso es lo que pide la definición de cuerpo, que sea conmutativo con identidad y que tenga los inversos. Es exactamente un anillo con división, conmutativo. Un cuerpo sencillamente será un anillo conmutativo con división. ¿Entendido eso? Sí. Bien, Una pregunta. diga. Cuando habla de con división, esa parte que dice con división, no entendí. ¿Qué dice con división? Bueno, que diga que es con división, o sea, el anillo se dice con división, si sus elementos distintos de cero forman un grupo bajo la multiplicación. Es decir, tú agarras Ah, ya, sí. a R, tomas todos los que son diferentes de cero, ¿ya? Es decir, supongamos que tienen D. Es el conjunto que es subconjunto de R. Ese D que es subconjunto de R, ¿ya? Ese D que es subconjunto de R son todos los elementos que son distintos de cero y que D con la multiplicación forman un grupo. Esa D mía está como fea. Bueno, vamos a llamarlo A. ¿Ya? Ese conjunto con la multiplicación es un grupo. Que sea un grupo, una de las propiedades que satisface es que está la identidad en el grupo y que para todo A en el grupo, A a la menos 1 también está en el grupo. Es decir, que los inversos también pertenecen a él. Entonces, si es con división pasa eso. Bueno, un cuerpo será un anillo conmutativo con división, porque lo que se pide para el cuerpo es que sea conmutativo, que tenga identidad y que tenga los inversos. Si ya este es conmutativo, tiene identidad y tiene los inversos, entonces R es un cuerpo o es un anillo con división. Bien. Sí. ¿Se entiende eso los demás? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, hoy la clase vamos a dejarla hasta acá. Yo voy a hacer la clase hoy cortita. Nos vemos entonces la próxima clase porque el tema que viene es de homomorfismos, ideales y, y anillos cocientes. Entonces, prefiero dedicarle una sola clase a ese tema de homomorfismo de anillos, ideales y anillos cocientes y no cortarla. Entonces, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Y bueno, que tengan un feliz resto de la mañana. Gracias.